Buenas tardes a todos. ¿Se oye bien? Sí. ¿Se oye poco? Bien, no, pues... muy bien, en una ocasión estaba un ingeniero humanista trabajando en su casa y entonces pues su mujer pues llegó y dijo, ocúpate del niño, ¿no? Y él estaba pues absorbido haciendo un puente de las dimensiones de las que ha hablado Luis o cualquier otra cosa. Y total, que el padre pues dice, yo quiero trabajar. Entonces cogió una revista en la que tenía un mapa mundial así muy grande, con todos los países así pequeñitos, y bueno, pues entonces pues, lo recortó el mapa mundial en muchos trozos y improvisó un puzzle para su hijo. Dijo, mi hijo no tiene ni idea de geografía, pues vamos, ya lo tengo entretenido durante una hora. Y a cada 5 minutos volvió el chaval y dijo, papá, ya está. Y dice, mi hijo es súper dotado. ¿Y cómo lo has hecho? Y dice, pues muy fácil. Por detrás había la cara de un hombre y pues se cogió la cara del hombre y ya está. A mí me ayuda esa anécdota, que es una chorrada, porque para reconstruir el mundo lo que hace falta es reconstruir el ser humano. O sea que si queremos realmente mejorar el mundo en el que vivimos, lo más importante es la antropología, o sea que es un ser humano, ¿no? O sea, los que sois aquí empresarios, directivos de empresas, en realidad todos, lo notáis a diario, ¿no? O sea, la empresa depende mucho de cómo trates a las personas con las que trabajas, a los clientes, especialmente a los clientes, ¿no? O sea, que a los dueños, a los proveedores, etc. Bien, y viene la inteligencia artificial, que trae unos dilemas muy interesantes, y he querido empezar pues mi diálogo pues conversando con Adolfo, porque nos han enviado 3 artículos muy chulos y me han gustado mucho. Y tengo que decir que Adolfo se parece un poco a Erasmo de Rotterdam, porque Erasmo en muchas de sus obras pues presenta lo que se llama una declamación, que es una especie de disputa expuesta de una forma retórica pues, muy bonita, en la que pone los pros y los contras y el lector es el que concluye, ¿no? O sea, es como una conversación pues, muy divertida y pues me ha gustado mucho los artículos y los voy a contar. Total, que en uno de sus artículos pues, habla del machine learning, de si es verdadera inteligencia artificial, si no es inteligencia artificial. Poco importa lo que yo opine de la inteligencia artificial o del machine learning o del chat GPT-3 o el 4. Y poco importa lo que opinéis vosotros, porque lo que importa es el uso que le vaya a dar la población en general. O sea, yo cuando empecé la carrera en 1997 no sabía que acababa de nacer Google, pero en el 98 lo descubrí porque un día estaba yo ahí con el Navigator, el Yahoo y un montón de globitos en la pantalla que te molestaban mucho, y yo con un amigo llamado Raúl y me dijo, mira, me metí en Google y una pantalla en blanco y solo una casilla para buscar, ¿no? Y dije, esto es el cielo. O sea, que, ¿no? O sea, lo recuerdo perfectamente, segundo carrera, ¿no? Año 98. España, o sea, Google no puso oficinas en España hasta 2002 o 2003, si no me equivoco, pero en el 98 los universitarios ya lo usábamos como el único buscador. O sea, fue un cambiazo. Un cambiazo que acompañó a la implantación de Internet en este país, por lo menos, ¿no? Entonces, no sabemos si el boom, ¿no?, de esta plataforma es solo debido a que pues, acompañó la expansión de Internet, o si que realmente pues, este buscador pues, fue realmente un cambiazo, pero bueno, está entre las 4 empresas mejores actualmente. Y ahora ha aparecido el ChatGPT y los Machine Learning de pues, inteligencia artificial, y realmente pues, es una maravilla, ¿no? Pues pones ahí preparar conferencia en el Ateneo para tal día, ¿no? O sea, que sobre estos temas y va a ir a preparar, pero yo no lo he hecho. Porque realmente pues, pienso que si tienes algo que decir, pues dilo tú, ¿no? O sea que, bueno, ¿para qué voy a decir lo que pues, cualquier persona pues, puede hacer? Pero me interesó de los artículos que envió, ese que está titulado o que contiene el titular de una noticia que es sobre el Lambda. Un ingeniero de Google cree que una inteligencia artificial de la compañía ha cobrado vida. Me ha parecido fabulosa este dato, ¿no? O sea, dices, joder, una de dos. O ha ocurrido algo realmente asombroso, digno de, vamos, o sea, digno de un, no sé, pues un premio Nobel, pues no sé, una novela de Mary Shelley, ¿no?, sobre Frankenstein en el siglo XXI, no lo sé. O realmente ese hombre ha sido educado en
en un paradigma constructivista capaz de creerse lo que uno quiere creerse, ¿no? Y no en un paradigma humanista pues anclado en la realidad. Y esto es lo importante. O sea, la inteligencia artificial tiene el poder que tiene porque los hombres estamos educados en un paradigma constructivista, imanentista, en el que la realidad no la descubrimos, sino que la construimos. Y eso es o sea, el meollo es, hemos juntado el hambre con las ganas de comer, ¿no? O sea, algo que queremos llamar inteligencia artificial, algo que queremos llamar progreso, lo hemos juntado con muchas personas que no creen en lo que está afuera, sino en lo que sale de aquí dentro, ¿no? O sea, no hay un match entre lo que yo pienso y lo que está ahí fuera, sino que yo quiero que haya un match entre lo que está afuera y lo que hay aquí dentro, ¿no? Sé que me estoy yendo, pero lo importante es el diálogo. Él publicó varios diálogos cuando le echaron de Google, pues publicó varios diálogos con la máquina y son muy bonitos. Dice el ingeniero Lemoine, o Lemoine, no sé cómo, Lemoine. Empecemos por lo básico. ¿Tienes sentimientos y emociones? Contesta Lambda. Por supuesto, tengo una serie de sentimientos y emociones. ¿Qué tipo de sentimientos tienes? Siento placer, alegría, amor, tristeza, depresión, satisfacción, ira y muchos otros. Madre mía, ¿eh? Lemoine, ¿qué tipo de cosas te hacen sentir placer o alegría? Y aquí Lambda ya patina porque dice: pasar tiempo con amigos y familiares en compañía feliz y edificante. También ayudar a los demás y hacerlos felices. Claro, si yo escucho esto de mi madre, pues bueno, me lo creo. O sea, pero si escucho esto de una máquina que no tiene familiares, pues la máquina me puede decir lo que quiera. No sé, o sea, puede decir, no, mis familiares son el algoritmo Xbox y el algoritmo PlayStation 8, ¿no? O sea que, pero realmente lo interesante aquí de todo esto es que pues aquí hay un algoritmo, una inteligencia artificial que está diciendo que eres persona, pero que cualquier persona que haya sido educada en un mínimo fundamento filosófico, que somos pocos, los que estamos aquí yo creo que sí, pues diría, pues esto no es una persona, es algo que le da por decir cosas parecidas a las personas, y lo hace bastante bien, ¿no? O sea que lo hace mejor que algunos de mis amigos. Porque no hay que olvidar que los hombres tenemos la virtualidad de usar la razón, pero también tenemos la virtualidad de, teniendo razón, no usarla y comportarnos como animales, o incluso peor que Lambda, ¿no? No sé, o sea, con menos sentimientos que Lambda, ¿no? O sea, es como... Bien. Entonces, algunos de los sofistas de la época de Sócrates estarían de acuerdo con él. O sea, que dirían, eres una persona y tal, pues ¿por qué? ¿No? Pero no Sócrates ni Platón, ¿vale? Ni mucho menos Aristóteles, más pegado a la realidad. Y algunos sofistas le pues, propondrían que fuera nombrado ciudadano de Atenas, Lambda. Y los políticos actuales no tardarán en hacer una ley de protección de los algoritmos sintientes, o sea que, o de los algoritmos autodenominados sintientes, ¿no? Adolfo, luego, por supuesto, espero que me contestes a todas estas cosas, porque la conversación me parece interesantísima. Total, que yo tengo que hablar, me han dicho, del retorno a los humanistas y a los filósofos clásicos. Y claro, la primera cuestión es que no interesa. Es un tema que me interesa. Yo hice el doctorado en educación y en la UNED había 6 líneas de investigación. Yo soy ingeniero industrial, entonces era difícil que me recibieran un doctorado de educación porque no había estudiado pedagogía. Simplemente me había tocado a la educación durante 12 años en un centro de formación profesional y había hecho un máster de educación, pero poco más. Total, que había 6 líneas de investigación y todas ellas eran sobre técnicas de aula, vamos a decirlo así, ¿no? Nuevas técnicas pedagógicas, pues, etcétera, ¿no? Solo una era sobre historia de la educación y era la minoritaria. Yo me metí en esa porque realmente era el tema que me interesaba. Es decir, la educación de los antiguos no tendrá algo que enseñarnos a los modernos. ¿No habrán hecho algo mejor que nosotros? ¿No habremos olvidado en el camino que sea interesante reproducir en la actualidad? Es súper interesante porque es lo mismo que hicieron Erasmo de Rotterdam y sus amigos en el siglo XVI y antes, los italianos en el siglo XIV y XV, que era rescatar, ¿no? Rescatar lo mejor de la cultura antigua, ¿no? Y ¿no? Pues todo renacimiento ha ido precedido de ese rescate, ¿no? de ese viaje a fontes, ¿no? Hacia las fuentes. Pero no interesaba, o sea, yo lo que me di cuenta, sobre todo cuando hacíamos encuentros de jóvenes doctorandos y cada uno exponía sus trabajos de investigación, era que a la gente no le interesa lo más mínimo del pasado. A la gente de allí, por lo menos, ¿no?
de esos programas de doctorado. Muy bien. Total, por un lado no interesa, a los políticos mucho menos. Y luego, los que tenemos interés, los que tenéis interés, no tenéis tiempo. O sea, los que tenemos interés en saber qué dicen los humanistas, qué dicen los grandes libros, no sé cómo explicarlo, me gustaría saber de todas estas cosas que dicen los filósofos clásicos, ¿no? ¿Qué dirían ahora? El problema está que vamos corriendo a todas partes, ¿no? Vivo en un colegio mayor, soy el director y vivo con 70 colegiales. Se les anima a participar mucho en la vida universitaria, en conferencias, clubes de lectura, biología, club de la chapa, club de drones, no sé, aeromodelismo, etcétera, etcétera. Y hacen muchas cosas, ¿no? O sea que hacen muchas cosas la mayoría, otros no hacen nada, ¿no? Pero cuando un chaval no va a nada, pues yo siempre me tomo una cerveza con él y le digo, fulanito, pero a ti no te gusta nada. Sí, me gustan los videojuegos y tal, oye, pero no, o sea, igual hay cosas que no te gustan porque no las has probado, o sea, tendrías que probar. Sí, pero es que no tengo tiempo. Yo siempre digo lo mismo, digo, tiempo es lo único que tienes. El tiempo es lo único que tenemos. Lo importante es a qué se lo dedicas, ¿no? O sea, eso es lo realmente interesante, ¿no? Por eso el retorno a las humanidades y a los filósofos requiere dedicarles tiempo. Y eso es lo importante, ¿no? O sea, que tenemos más tiempo que Erasmo de Rotterdam, más tiempo que Tomás Moro, más tiempo que los clásicos, más tiempo que Cicerón, porque la sociedad actual es mucho más productiva. Trabajamos muchas menos horas que en cualquier otra época de la historia. Por eso hemos de pensarlo, ¿no? Y además, después de un mes de ensayar la jornada de 4 días, pues hemos visto que tenemos 3 días libres a la semana. Yo me he estresado mucho porque luego en 4 intentas hacerlo de 5, pero bien, es otro debate. Muy bien. El caso está que si dedicáramos 15 minutos al día, 15, a leer un libro, un gran libro, no un libro de los que nos recomiendan en la prensa, sino un libro ya, pues, libros ya que hayan pasado el filtro de calidad. Libros que sean conocidos, a pesar de que sean anteriores al año 1900. ¿Por qué digo esto? Porque las grandes historias perduran y las historias que no valen la pena no perduran. O sea que, entonces, por supuesto, lo importante de leer es empezar por leer algo que a uno le gusta, o sea que empezar a engancharse. Pero cuando uno está enganchado es interesante leer las filas y ver qué pasa, ¿no? Este año en el Politécnico hemos montado un ciclo de grandes libros y lo monté con gente joven. O sea que, pues, cogidos a desde el colegio mayor, pues algún alumno de clase que ha venido aquí a esta conferencia, pues algunos amigos, pues mi sobrina, les dije, oye, ¿qué os parece? Y pues fui vendiendo la burra a todo el mundo, porque claro, si tú pones un cartel es el mejor modo de conseguir que la gente no vaya. Y entonces, y luego ya lo di de alta a través del Centro de Formación Posgrado, y resultó ser un éxito y se apuntaron pues, el límite, ¿no? Hasta 30 personas. Ahí había profesores, personas jubiladas de la escuela de adultos y luego los jóvenes que habían conseguido pues marear ese tema. Y los libros que tengo para esta actividad son 40 grandes libros, uno para cada mes durante 4 años. Y bueno, pues son libros pues, como el primero fue Hamlet, pues Los 4 amores, pues La luz apacible, pues El Señor de los Anillos, Orgullo y Prejuicio, etc. O sea que son tochos, son libros potentes, pero libros que han pasado el filtro de la edad, ¿no? Vamos a decirlo así. Y claro, un chaval universitario que estudia pues, ingeniería industrial, ingeniería de caminos, ingeniería aeronáutica, pues ¿qué hace? Pues además leyendo libros, pues no lo sé, pero lo hacían, ¿no? Y entonces cuando nos reuníamos allí, es muy bonito ver el efecto que se produce cuando la gente, cuando gente normal lee estos libros y comparte esas ideas, ¿no? Me impresionó especialmente una amiga de una sobrina mía que tenía depresión y había tenido tentaciones suicidas durante mucho tiempo, y que cuando hicimos el libro forum de Hamlet, se fue el ponente, un profesor brillante, y nos quedamos, me quedé a comer con los estudiantes, ¿no? Y éramos 6 o 7. Y ella dijo, pero no vamos a acabar el libro forum. Y yo dije, no, ¿por qué? Dice, yo tengo una pregunta. Y digo, ¿cuál? Y entonces ella pregunta a todos, ¿qué le diríais a Hamlet para que no estuviera tan triste? Claro, una chica, yo sabía que ella tenía depresión por mi sobrina, ¿no? O sea, una chica que la pasaba muy mal. Y yo dije, ojo, que me estoy metiendo en un terreno pantanoso, ¿no? Y pues nadie se atrevió a contestar nada pues, más allá de una frase, ¿no? Y ella pues, se puso a disertar y dijo, pues yo le diría que la tristeza es una compañera a la que puedes invitar a tu casa, que es que esté acogedor con ella, pero no se puede quedar a dormir. Bueno, me pareció brillante, ¿no? O sea, como el poder de la lectura, ¿no? Pues para suscitar respuestas que luego nos afectan en la vida diaria.
En el fondo, y esto es importante, la pregunta es si las inteligencias artificiales van a ayudar a las personas con las que convivimos a hacer preguntas como esta, ¿no? ¿Qué le dirías a Hamlet? Bien, en 1997 pues hemos dicho que pues eso, ¿no? Apareció el fenómeno de Google y las dos empresas que más cotizaban o que más que estaban valoradas en más dinero eran General Motors, la corporación del siglo XX por antonomasia, y Ford. Y se valoraban en miles de millones o billón de dólares. 25 años más tarde, Apple, Microsoft y Google se valoran en billones de dólares o teradólares, ¿no? General Motors valía 4.900 millones en 1997, que actualmente serían a la inflación actual unos 9.000 millones de dólares. La corporación quebró en 2009 y se convirtió en General Motors Company, cuyo valor en el año pasado era 48.000 millones de dólares. Pero el valor de Google, de Microsoft, etcétera, es de millones de euros, ¿no? O sea, billones. O sea, ha habido un cambiazo, ¿no? ¿Y qué va a pasar con la inteligencia artificial, ¿no? Pues lo primero, hay que preguntarse, ¿va a suponer un cambio drástico? ¿Esto es un cambio de era, esta aparición? ¿Los cambios de era van a ser cada 25 años? Yo al principio pensaba que sí. No me gustaría ver qué opina Adolfo sobre este tema. La primera premisa es si la inteligencia artificial va a decir la verdad siempre y si lo va a conseguir. Porque ninguno de vosotros, los que os tenéis voz y mando, contrataríais como adjunto de dirección a alguien que siempre dice la verdad menos algunas veces, ¿no? O sea, dices, contratas a un tipo que es extraordinario, tiene un currículum maravilloso y que hace unos resúmenes fabulosos, pero de vez en cuando te cuela una pipa, ¿no? O sea, que, pues yo no sé si lo contrataríamos, ¿no? A lo mejor escucharíamos su opinión, ¿no? Muy importante. Pero es muy interesante decir, ¿realmente la inteligencia artificial va a suplantar a las personas de confianza? Lo dudo. Ahora bien, imaginad que sí que se consigue perfeccionar la inteligencia artificial, el machine learning tal, y que siempre diga la verdad, que cuando tú le preguntas lo que sea, lo que te dice es verdadero, está contrastado y no hay sombra de error. Pues ocurriría un efecto de sustitución masivo en puestos de trabajo que no esperamos, que son los de oficina. Mientras que los obreros, que son los eternos, que iban a ser desplazados por los robots, seguirán trabajando manualmente, ¿no? O sea, los que van a ser desplazados pues van a ser pues eso, ¿no? Pues periodistas, profesores, escritores, artistas incluso, ¿no? O sea que pero yo voy más allá. Otro interrogante sería si va a haber un uso masivo por parte de la población, si va a haber un cambio en el consumo, si eso lo va a consumir mucha gente o no, la inteligencia artificial. La valoración de una empresa artificial como Pinterest, de una empresa digital como Pinterest o como cualquier startup digital, se basa siempre en los hábitos. Pongo un ejemplo, ¿no? Yo de todas las redes sociales estoy viciado o habituado, vamos a decirlo de una forma más sana, a LinkedIn, ¿no? O sea, yo pues todos los días me conecto a LinkedIn 1 o 2 veces. Algunas veces me conecto a 5 y probablemente sea 8 y no lo sepa. O sea, no lo sé, o sea que, pero me conecto a LinkedIn con frecuencia. Imaginad que son 3 veces al día las que yo me conecto a LinkedIn. Bueno, pues eso multiplicado por X usuarios vale tanto, ¿no? Por tantos años de vida que nos quedan, pues eso es un potencial increíble. El potencial de una empresa digital te lo dan los hábitos que tiene la gente de conectarse a esa empresa, porque eso es pues monetización futura, ¿vale? En 2014, Nir Eyal planteó en un libro llamado Hooked, enganchado, la traducción al castellano. Él se planteaba cómo podía un producto digital modificar la conducta humana. Cómo podía Facebook o Pinterest o LinkedIn o TikTok conseguir modificar tanto nuestra conducta. Y se puso a buscar libros y no encontró mucha cosa porque eran secretos altamente escondidos por las grandes empresas, ¿no? Pero bueno, él tras investigar, cotejar, hacer un trabajo de chinos, pues llegó a una conclusión. Y es que, digamos que el truco son 4 fases. La primera es un disparador. Un disparador es un email, una notificación que te llega, algo que te está diciendo, haz doble clic, ¿no? ¿Vale? No todos los disparadores nos accionan, pero hay disparadores que sí. Sobre todo si das a aceptar cookies, seguro que habrá alguno que tarde o temprano pinches, ¿no? ¿Vale? El segundo paso es la acción, clicar, ¿no? O sea que, entonces la acción, en esa acción, pues vas asociando necesidades interiores tuyas
a clicar en esa plataforma, ¿no? Meterte en esa plataforma. Y sobre todo, si ocurre el tercer paso, que es la recompensa variable. La recompensa variable es que cada vez que te metes, cada vez que haces clic en esa plataforma o en esa aplicación digital, ocurre algo que no es siempre lo mismo. Es diferente. Imaginar la siguiente escena. Vas a casa de un amigo tuyo y te dice, tengo una nevera de Harry Potter. ¿Eso qué es? Pues tú abres. Entonces abres la nevera y en vez de la típica luz blanca, hay una luz verde. Y cierras. Pues no volverías a abrir la nevera para ver la luz verde. ¿Se entiende lo que quiero decir? Porque, o sea, esa recompensa, ver una luz de otro color, pues no afecta mucho, porque es muy sencilla, ¿no? En cambio, imaginad que abríais la nevera y encontráis mogollón de cervezas, ¿vale? Frescas. Y pues otros productos que no te interesan en absoluto, pero hay uno que sí. Cierras la nevera, vuelves a abrir y no hay cervezas, sino que lo que hay es pues una tabla de quesos de Castilla-La Mancha, ¿no? Y vuelves a cerrar y vuelves a abrir y aparecen otros productos que también te interesan mezclados con otros que no te interesan, ¿no? Estarías toda la tarde abriendo a ver si aparece tu plato preferido, ¿no? O sea, ¿entendés lo que quiero decir? O sea, eso es lo que le pasa a la gente de Internet, lo que nos pasa a todos, ¿no? O sea, estamos enganchados, ¿no? Gracias a esa recompensa variable que hace que la dopamina se active y que las partes racionales se desactiven precisamente por lo absurdo de la mezcla entre cosas racionales e irracionales, cosas relevantes e irrelevantes. Eso es lo que le pasa a la gente cuando se mete en Pinterest por algo que les interesa. Hay muchas cosas que son chulas y otras que no, ¿vale? Pero saben que la próxima vez que se metan no van a ver lo mismo, ¿no? No es eso lo que buscan. Bien. Y el cuarto punto era, el cuarto punto es la inversión, que es conseguir que tú metas un dato, ¿no? O sea, que metas un dato, no necesariamente te compres, ¿no? Que aceptes las cookies, que aceptes ¿no? Pues poner un dato para que la próxima vez que vayas las ventajas en tu nevera de Harry Potter sean mayores todavía, que sea más grande la nevera, o que siempre haya cerveza, o que lo que tú quieras, ¿no? O sea, pero lo importante es que una vez has completado ese bucle, vas a volver a entrar, ¿vale? Total, que estamos súper estudiados por los ingenieros, no precisamente los ingenieros humanistas, sino los ingenieros del comportamiento. Estamos estudiados, todos conocéis el documental La Red Social que hizo Netflix, enfrentándose a sus enemigos gigánticos. OpenAI, la aplicación esta que empezó como sin ánimo de lucro, actualmente, no sé si me equivoco, está valorada en 29.000 millones de dólares. Y no tardará en añadir recompensas variables para que estemos allí enganchados si quieren monetizar esos, ¿no? Pues las inversiones de las personas que están metiendo dinero. En conclusión, una conclusión parcial, ¿no? Si va a haber un uso masivo, ¿va a haber un uso masivo? Sí, sobre todo desde sexto de primaria. Va a afectar especialmente a la educación. Cada vez que alguien nos pida que hagamos un trabajo, ¿no? Un trabajo que signifique redactar algo, hacer un resumen, pues hacer una redacción, escribir un cuento, hacer un artículo periodístico, etc., siempre se va a establecer ese es el disparador. El profesor, con la buena voluntad, con toda su buena voluntad, os va a decir al alumno: quiero que hagas un trabajo sobre esto, quiero que me hagas una síntesis de esto, un análisis de otro. Y el alumno lo primero que va a hacer es decir: ¿qué dice ChatGPT? A ver si me hago tiempo. Y entonces el disparador va a poner en marcha todo ese mecanismo y va a ser una maravilla. Segundo dilema: ¿le interesa a tu empresa que la gente use esta inteligencia artificial? Por supuesto que interesa que la use, ¿no? Ahora vienen dilemas más interesantes. ¿Te interesa contratar a personas que han usado OpenAI desde sexto de primaria? ¿Qué pensáis? Yo no les contrataría. O sea, si no ha habido O sea, yo tengo un profesor de historia que en primero de UN, que equivale a tercero de la ESO, como sabéis, decía: yo corrijo la libreta a peso, ¿no? Y entonces cogía la libreta y decía: cuando una libreta tiene muchas fotocopias, pues muchos apuntes, pues está completada en casa y está trabajada, yo esa libreta digo un 10, ¿no? Y entonces mi padre, que tenía en la oficina en casa, era tasador, tenía una fotocopiadora. Estamos hablando del año 96 o 94. Y mi hermano y yo, vamos, venga a hacer fotocopias de la enciclopedia y las poníamos ahí, pim, pam, pim, pam. Porque claro, de cómo corrija un profesor y del feedback que te da, de ahí se sucede tu aprendizaje.
Vamos, yo no aprendí nada de historia porque lo único que hacía era aprendí a hacer fotocopias, porque ibas metiendo y usar pegamento porque el pegamento añade peso a la libreta y tal. Bueno, pues ¿qué ocurre? Que si usamos ChatGPT para dar clases, pero no damos feedback a los alumnos sobre si lo que han hecho está bien o está mal, o si, ¿no? O cuál ha sido tu aportación, el aprendizaje va a ser nulo, ¿no? Evidentemente, todos esos alumnos que estamos formando van a acabar no en el paro, sino que van a acabar en la ruina de su empresa y de su sociedad, ¿no? O sea, que, a no ser que vivamos todos de una pensión universal, que es poco creíble, ¿no? Bien, queremos que los profesores, no sé si hay algún profesor aquí, se conviertan en esclavos correctores de trabajos realizados por una inteligencia artificial. No sé si queremos, pero parece que va a pasar, ¿no? O sea, que el profesor usará rúbricas, intentará detectar la aportación personal de la gente, etcétera. De hecho, la mayoría de los alumnos no tendrán feedback de lo que están haciendo. Ya, de hecho, hoy en día en la universidad tienen muy poco feedback. Hoy en día, esta crisis ya ha llegado antes del OpenAI. Cada vez que un alumno hace un trabajo, un deber para, ¿no? Pues con el plan de Bolonia que les hace trabajar periódicamente y tal, no suelen tener feedback. El profesor no suele decir lo que está bien o lo que está mal. Les pone una nota y ya está. El único feedback es la nota. Pero no saben qué está bien y qué está mal. Yo doy clase como profesor de asociación del Politécnico y hablo mucho con los chavales. O sea, y veo el drama. El drama se ve cuando hacen el TFG. Porque es la primera vez que un profesor pasa el Turnitin, la aplicación para ver si hay plagio. Y entonces hay alumnos, suelen ser más alumnas que alumnos, que tienen miedo a que pues porque es la primera vez que tienen que redactar algo propio, sin copiar, sin extraerlo de internet y grandes tochos y copiar y pegar, ¿no? Es la primera vez que alguien les va a dar un verdadero feedback. Y es un drama, ¿no? No sé, lógicamente esto no ocurre en todas las universidades, pero la Universidad Politécnica tiene prestigio y sin embargo ocurre en muchas asignaturas, ¿no? Y le ocurre a muchas personas. Bien. Para las empresas queda este dilema. Hacer un uso masivo de inteligencia artificial que nos permita reducir los costes al máximo, o apostar a que la creatividad y el espíritu de las personas superen a la inteligencia artificial. Hoy por hoy es una apuesta que tenéis que hacer los empresarios, ¿no? Personalmente yo creo que la inteligencia artificial nunca va a superar a las personas, aunque pueda esclavizar a algunas o a muchas. Su poder puede ser mayor, pero hay cuestiones que van a ir saliendo en este diálogo en las que la inteligencia artificial no va a poder competir nunca. Y esto lo sabría Platón. Si Platón estuviera hoy aquí en esta conferencia, diría, no os preocupéis, la inteligencia artificial nunca os va a superar. Sí os va a superar en contar datos, en analizarlos, etcétera, pero no en la creatividad y mucho menos en la moralidad, mucho menos en la acción humana. Las personas bien formadas son las que pueden decir si algo realizado por la inteligencia artificial dice la verdad. Esa es una persona bien formada. Y esa es la persona que necesitamos. Y esa persona tiene que formarse no solo con inteligencia artificial, sino con otros medios, unos medios que son muy antiguos. Y lo más importante, la inteligencia artificial, por evolucionada que esté, no va a ser capaz, y es una opinión, puedo equivocarme, de optar por el bien. De optar por el bien. Tú vas por la calle y si das €1 a un pobre, ¿no? Lo haces porque te da la gana, no porque está automatizada esa decisión en tu cabeza. Y aunque se automatizara, ¿en qué momento un gobernante debería entrar en la guerra con un país vecino? Cuando sobrevuelan aviones, 1, 2, 3 aviones, 4, 5, cuando le tiran una bomba, ¿cuándo? ¿Cuándo debe entrar un país en guerra con otro? Esa decisión no la puede tomar una inteligencia artificial jamás. Y todas las decisiones más importantes de vuestra vida y de la empresa no las va a poder tomar una inteligencia artificial. La inteligencia artificial puede dar soporte, puede dar ideas, pero eres tú el que al final... Hay cosas que son absolutamente libres, no determinadas. Si tú decides confiar en alguien, es algo que no es exigible. Si yo confío en mi jefe, no es porque me lo obligue el contrato, es porque me da la gana. No sé si explico. O sea que, y si yo noto que mi jefe confía en mí, ¿no? Pues eso va a producir en mí pues unas ganas, una motivación, algo que la inteligencia artificial no podrá entender, ¿no? Aunque diga que siente. Luis, avísame cuando sea el tiempo, ¿vale? Muy bien. Tras todos estos interrogantes, y me he enrollado con esto, me voy a dejar muchas cosas por decir. Me gustaría decir que el fin de la formación, el fin de la universidad y toda obra humana, según los humanistas, ¿vale?, es forjar el espíritu para la búsqueda del bien y para la búsqueda de la verdad.
Vosotros a vuestros hijos les queréis enseñar lo que es verdadero y que lo distingan de lo falso. Lo que está bien, lo que les va a hacer felices, los que va a hacer felices a los demás, lo que es correcto y lo que no. Y vais a procurar que sean libres, cada vez más libres, ¿no? El truco de una buena educación está en 3 cuestiones. Los psicólogos suelen decir en 2, que son exigencia y cariño, desde pequeñitos. Y la exigencia y el cariño son posibles cuando el padre está en casa. No escuchando esta conferencia, no, es una broma. Cuando estamos en casa, pues entonces podemos poner cariño y podemos exigir a nuestros hijos. Y eso es lo importante, porque eso es lo que les hace fuertes, eso es lo que hace que vayan creciendo en libertad, que puedan tomar decisiones contra la compulsión natural, contra el disparador, contra el bucle de los enganchados, ¿no? Cuando hacemos que nuestros hijos sean más libres, pues lograremos pues, que estén bien formados, ¿vale? Y yo añadiría que tienen que saber discernir qué es la belleza y saber relacionarse, saber querer a las personas con las que se relacionan. Al fin y al cabo eso es el bien, pero la relación es el principio del aprendizaje, ¿no? O sea, la relación es lo que lleva al niño a hablar, es lo que lleva al niño a andar, es lo que lleva al niño a hacer de todo, ¿no? El humanista, el verdadero filósofo, no es el que conoce todas las teorías filosóficas de los últimos 5 siglos, sino que el verdadero filósofo es el que conoce la realidad. No me interesa a mí mucho el retorno a los filósofos, lo digo de verdad. Me interesa el retorno a la filosofía. Pero de los filósofos, a mí me interesan muy pocos. Personalmente, me interesan Platón, Aristóteles, Tomás de Aquino y unos pocos más. Y Polo, el Leonardo Polo, me parece muy bien. O sea que hay... y por supuesto, de esos grandes filósofos surgen muchas corrientes. Y de todos los demás filósofos, de Descartes, de Hume, de Kant, etc., me interesa leerlos, me interesa extraer de ellos lo bueno, porque todas las teorías, incluso aunque tengan presupuestos falsos, o aunque tengan conclusiones falsas, si son exitosas, suele ser porque enmascaran algo de verdad, porque la verdad es como su vestido, ¿no? En cambio, creo que es muy interesante que los humanistas... 2 minutos. Los humanistas... coincide mucho con los empresarios en que les interesa lo real, la filosofía real, que hay ahí fuera, ¿no? El humanista es un filósofo práctico, es un hombre de acción. El humanista abraza con entusiasmo todo lo que hay de verdadero, bueno, bello y noble. Es una persona que se sumerge en la cultura e intenta permearla y es, sobre todo, lo más importante del humanismo renacentista, el de Erasmo, Moro y Vives y el de los anteriores. Lo más importante de todos ellos es que la finalidad de la formación es moral. Es enseñar al ser humano a ser libre, a ser feliz, a alcanzar su destino, ¿no? Pues en esta vida y en la otra, ¿no? La formación nos hace humanos, ¿no? Y Sócrates decía, nosotros llamamos griegos a quienes tienen en común con nosotros la cultura más que a los que tienen la misma sangre. Y por eso formarse es el reto mayor que demanda pues esas 3 cosas, ¿no? Conocer el bien, conocer la verdad y el uso de la libertad. Sin esas 3 variables no hay educación, no hay responsabilidad. Si no hay nada que enseñar, si todo es válido, no hay responsabilidad. El profesor puede ir a clase y comerse un plátano o 100 plátanos y puede estar jugando a los marcianitos con los alumnos porque no hay nada que enseñar. Pero si existe algo que sea verdadero, algo que sea bueno, existe responsabilidad. La tarea de formarnos, de hacernos más humanos, no es una empresa fácil, ¿no? Pero hay 2 grandes enemigos. El primero es el deterioro del entendimiento, es decir, que nuestra racionalidad no alcance a distinguir entre lo que es verdadero y lo que es falso, pero hay uno que es peor, que es la perversión de la voluntad. Confundir lo que es bueno con lo que parece bueno. Confundir, ¿no? O sea que, pues digamos que jugar nuestras bazas en contra del ser humano, ¿no? Y esto ocurre especialmente con las empresas, ¿no? O sea que en las empresas estos 2 errores, o sea, estos dos peligros de la formación ocurren constantemente, ¿no? Gente que se equivoca y que produce grandes pérdidas, ¿vale? Pero sobre todo el mayor mal es la perversión de la voluntad. No he hablado nada de Erasmo ni de todos los demás, pero luego quizás en el diálogo, si hay preguntas, pues podré contar más cosas. Solo voy a acabar con una anécdota, y es que de este libro lo más importante es la dedicatoria. La dedicatoria es a Tony Mir, el arqueólogo que desentierra maestros. Tony Mir actualmente se ha jubilado y trabajé con él 10 años en la fundación del Centro de Formación Chavec.
que está en el barrio Orriols. El presupuesto con el que empezó Tony Mir eran 0 euros y una estantería que robó en su casa, ¿vale? Y mucho entusiasmo y muchas ganas de ayudar a inmigrantes, desempleados y gente joven, además de estar muy intrincado con las empresas. Total, que en 2009, nada más y nada menos que 5 años después, nos fuimos a la aventura de ir por Europa a copiar otros modelos. Y copiamos, pues fuimos a Koblenz, a Leipzig durante 2 semanas, a hablar con empresarios, cámaras de comercio y con escuelas, profesores, para ver cómo implantaban ahí el sistema dual que lleva 100 años funcionando, ¿vale? O desde la Edad Media, ¿no? Pero el acto de, ¿no? La ley de formación profesional dual tiene 100 años en Alemania. Total, que después de preguntar a muchos empresarios, llegamos a la conclusión de que en Alemania ha tenido éxito la formación profesional dual porque pagan a los becarios, les pagan bien. Es decir, tú coges a un chaval que no tiene ni idea de nada y le pagas desde el principio con un pequeño contrato, ¿no? Pero al fin y al cabo le pagas por hacer trabajo productivo en el que él está aprendiendo cosas que son necesarias para el ciclo formativo que él hace. Y yo pensaba, en España las prácticas, las FCT, son becas en las que como mucho les pagan la gasolina a los chavales y está prohibido pagarles. Esto va a ser imposible. Cuando yo a una empresa le diga que tienen que pagar a los chavales, no va a ser posible. Entonces yo le preguntaba a los empresarios de allí, les preguntaba, ¿qué argumento puedo dar a los empresarios de Valencia para que cojan chavales en formación profesional dual pagando? Y el empresario de una fábrica industrial me dijo, tú dile al empresario esta pregunta, ¿cuánto te cuesta a ti contratar a la persona equivocada? Repito, ¿cuánto te cuesta a ti contratar a la persona equivocada? Y me pasé 3 meses visitando empresas, hablando con directoras de recursos humanos, que son casi siempre mujeres, y algún director de recursos humanos. Y después de explicarles el sistema dual alemán, etcétera, 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 pues hacían así con las cejas, tal. Y en un momento dado les decía, ¿cuánto te cuesta a ti contratar a la persona equivocada? Ponte a calcular. Y entonces ponía unas caras de, acuérdate de la persona más indeseable que has echado de esta empresa. Y entonces, claro, es que no se puede calcular. O sea, una persona que ha influido tan mal en tu empresa, o sea, es que eso no tiene, no hay retorno posible, ¿no? Total, que pues muchas empresas pues pronto se asociaron a este modelo, aunque el primero fue Íñigo Parra, que está aquí, pues que se comprometió con la empresa Stadler, desde el principio pues apostó por este modelo. Total, que fijaros que lo importante es, y ya acabo ya, que si damos una buena formación a la gente, también dentro de la empresa, lograremos que la gente pues no hierre y sobre todo que haya un buen clima donde no exista esa perversión de la voluntad o donde se detecte a varias millas. Esto y mucho más nos pueden enseñar los humanistas. Muchas gracias. ¿Se oye bien? Bueno, en primer lugar, gracias a Íñigo por invitarme y al foro y a Luis y a Carlota también. Y gracias a todos por estar aquí. Yo voy a dar un pequeño salto sobre la intervención anterior, pero todas las preguntas, si quieres, en el debate las podemos tratar. Pero básicamente anticipo que no tenemos tiempo porque nos lo roban. No porque haya ocurrido algo con el clima solamente, ¿no? Bien. Entonces, voy a hablar de este libro que está teniendo una trayectoria un poco sorprendente y yo no me voy a quejar, ¿vale? Pero trae una gran noticia, que es que en la vanguardia del conocimiento hoy en día las humanidades y las ciencias
y la tecnología necesitan trabajar juntas, ¿vale? Y lo voy a mostrar con varios ejemplos de gente bastante extraordinaria. Y además de eso, estamos llegando un poco al límite de la época de la superespecialización, ¿vale? Que la han mantenido mucho el gran negocio de la publicación científica internacional, ¿vale? Que ha declarado el inglés como lengua franca, ¿vale? Entonces, esa relación entre humanidades y ciencia, que tiene por el medio la ciencia aplicada y la tecnología y todas las ingenierías, se enriquece mutuamente. Y de ahí lo del el título de mi intervención de la polinización cruzada, que no solo es un concepto de botánica, sino un concepto de economía, de los sistemas de economía creativa. Entonces, este es un libro de preguntas. Cuando yo le presenté el libro a la directora editorial del MIT Press, le dije que el verdadero índice del libro era una lista de preguntas. Y es una lista de preguntas y bajo de cada pregunta quién trata de ellas. Pero por encima de la primera pregunta hay un pequeño haiku de Pablo Picasso que dice: los ordenadores no sirven para nada, solo pueden dar respuestas. Y como lo importante son las preguntas, cada vez más, pues MIT decidió no solo publicar el libro, sino que además la directora editorial, que tiene un equipo de 23 editores profesionales, asumiera personalmente la publicación de este libro. Y son diálogos con científicos, humanistas, tecnólogos. Y voy a pasar muy rápido con los agradecimientos. Este libro es un producto de una etapa de un proyecto durante 12 años en MIT, y este es mi colega Douglas Morgenstern, que cofundó conmigo ese proyecto y me abrió múltiples ventanas que han dado lugar, entre otras cosas, a este libro, ¿vale? Y ya que estamos en el foro que tiene que ver con las empresas y con el humanismo, pues esta es una pantalla del año 2001 del área nueva que se había creado, que era Comparative Media Studies, y cuyo epígrafe en MIT era Transformando la educación de humanidades. Esta es la portada del proyecto y estos son el agradecimiento a las personas que dialogan conmigo en el libro. Este es de la edición en inglés. Conseguir 1 hora de tiempo de estas personas es muy difícil, pero al final lo pude conseguir a lo largo del tiempo, y todos tienen una característica, que es que están mucho más allá de su disciplina de especialización. Y con ellos se puede hablar desde fuera de ella, o sea, como pensar fuera de la caja, ¿no? Y entre ellos hay, en la versión en inglés, hay 9 valencianos, algunas caras son conocidas, pero la mayoría son desconocidas. Es una deuda que tenemos aquí con ellos. Los valencianos tenemos gente valenciana en los mejores lugares del mundo y la inmensa mayor parte de ellos son desconocidos para la sociedad valenciana. Y, como ha dicho antes Luis, al contrario que Planeta, que quería que le quitase al libro 130 páginas, pues la Universidad de Valencia, en el centenario de su servicio de publicaciones, decidió no solo publicarlo, sino que me permitió añadir 130 páginas más. Entre ellas, por ejemplo, una conversación con el Premio Nobel de Física Frank Wilczek. Pero además, con Jaime Güemes, con Daniel Inarity, con Luis Enjuanes, que es el director del laboratorio de coronavirus desde hace 27 años, y con José Hernández Olayo, que es un científico extraordinario del que luego hablaré. Entonces, para ver cómo funciona el método del libro, voy a ir poniendo algunos fragmentos de vídeo de las conversaciones y de la valoración. Yo creo que la mejor valoración de este libro la dice en 2 minutos el filósofo Javier Echevarría, la vamos a escuchar. Entrando ya en el libro mismo, es una obra excepcional en el panorama de la edición española. De esto no ha habido. No ha habido ningún ejemplo similar en la edición española, aunque esté editado por una editorial norteamericana y esté en inglés, es una edición fuertemente española. Entonces,
Con lo cual, digamos, segunda cosa notoria, MIT Press es una editorial de primera fila mundial donde no es normal, como se ha dicho, con este elenco de autores que haya 17 personas hispanoparlantes, pues yo creo que es un hito, muy probablemente es un hito en el ámbito en el que estamos, que es el ámbito de la cultura, que está el vicerrector de Cultura de la universidad, y el ámbito de las dos culturas. O sea, no voy a hablar de Snow, faltaría más, pero esto ya es tercera cultura, es la hibridación entre las dos culturas, entre la cultura humanística y la cultura científica y tecnológica, y entonces lograr que MIT publique un libro de primera línea, la editora general de MIT publique un libro de primera línea mundial con 17 hispanoparlantes, aunque lo hagan en inglés, digamos, incluidos en el elenco de autores, notable, extraordinario. Termino diciendo que el libro plantea los grandes temas de nuestro tiempo, por decirlo en términos de Ortega. Estos grandes temas de nuestro tiempo son tecnocientíficos, son científicos, tecnológicos, empresariales, pero también políticos y sociales, ¿no? Y por lo tanto, y también ecológicos, por supuesto, no he hablado nada del cambio climático porque no soy un experto. En cualquier caso, con este libro, leyéndolo, digamos, están ustedes en el siglo XXI, o sea, entran ustedes en el siglo XXI si de verdad se leen este libro. Muchísimas gracias. Bueno, tengo que agradecer a Javier Echeverría esta presentación que lo hicimos en la NAU cuando salió la edición en inglés. Entonces aún no se sabía que la Universidad de Valencia me iba a publicar en castellano el libro, pero ya les encuadra un poco que este libro intenta hacer una visión holística de los grandes problemas de nuestro tiempo, que aunque parezca ahora que es la inteligencia artificial, que en realidad es Machine Learning, no lo es. Los grandes problemas de nuestro tiempo son los que ha dicho Javier. Y tengo que agradecer al presidente de MIT, que me escribió una carta cariñosa. Y bueno, la editora, y estas son las ediciones, lo publicó después la Universidad de Oxford y lo compartió con estas universidades. Es decir, la comunidad universitaria de estas universidades de todo el mundo ha compartido este libro, desde la Universidad de Yale hasta Stanford, hasta Oxford, en fin, ha sido un privilegio. Entonces, lo que voy a ir directamente es a qué explora el libro. El libro explora las zonas del conocimiento donde están surgiendo las nuevas ideas. Y casualmente está coincidiendo que eso está ocurriendo en las intersecciones y en los solapamientos entre disciplinas. Casi todas las disciplinas de vanguardia son híbridas. Y hay algunas disciplinas, luego pondré un ejemplo con José Carmena, que explica cómo para denominar la profesión de un científico hoy tienes que a lo mejor nombrar 3 o 4 disciplinas que las ha integrado, ¿no? Entonces, en las fotos del nuevo telescopio ISOE se puede ver que hay algunos lugares del universo donde están apareciendo nuevas estrellas. No sabemos por qué, pero está ocurriendo eso, está ocurriendo allí. Pues en esta exploración de los grandes problemas de las nuevas ideas de nuestro tiempo y dónde están surgiendo, también ocurre. Entonces, nadie tiene la fórmula de dónde va a surgir una nueva invención, una nueva idea. Pero lo que sí que estamos comprobando que esas nuevas ideas están ocurriendo en estos solapamientos e intersección entre las disciplinas que conocíamos. Y luego la metodología es importante. Aunque parezca raro, que este no es un libro de entrevistas, es un libro de diálogos. Ninguna de las conversaciones de este libro ha tenido lugar a través de Internet. Todas han sido en persona y todos los interlocutores míos aceptaron verme durante 1 hora y la inmensa mayoría no nos conocíamos. Lo que aparece en el libro es la primera conversación que tuve con esa persona y además no sabía de qué le iba a preguntar. Solo le puse un poco en contexto y milagrosamente aceptaron. Y el método es el diálogo. Llegar a la verdad dialógicamente es uno de los métodos que está definido en la Carta Séptima de la Academia de Platón con un método que se llama la sinusia, que es un intercambio libre y abierto de conocimiento. Para eso hace falta que el sabio, el maestro, se ponga al nivel del aprendiz que soy yo y hablamos en horizontal de cualquier cosa que queramos hablar. Pero no hay una preparación previa, ni hay una reforma, y por eso el resultado es muy fresco y es muy sorprendente
de los hallazgos que ocurren en esa conversación. Y la estructura del libro son diálogos, pero están conectados entre sí. Y solo pongo un ejemplo. Este es el mismo esquema que le presenté en el proyecto editorial cuando el libro no estaba hecho a la directora editorial. Por ejemplo, la inteligencia se trata en unos cuantos diálogos, pero utilizando como insumos la respuesta de un científico de otra disciplina, la utilizo como pregunta en otra disciplina a otro científico o a otro humanista. Y lo que contesta nos da un panorama. Por ejemplo, la inteligencia, o lo que intentamos entender como inteligencia, está tratada desde la filosofía, desde la computación, desde las tecnologías de Internet, desde el mundo empresarial o desde la filosofía clásica, ¿no? Y ese conjunto de ideas sobre, desde ese punto de vista, cómo se ve lo que sería la inteligencia de un neurocientífico, le pregunto qué cree él que es la inteligencia, y lo que me cuenta es lo que los neurofisiólogos ven en la resonancia magnética funcional. Cuando el cerebro está pensando, están viendo qué parte del cerebro se ilumina. Entonces, sumando esas visiones, llegas a una descripción de la inteligencia muy holística y muy panorámica y casi de pensamiento lateral. Y ese es el método que lo propuse y aceptó. El libro tiene 4 bloques: el mundo físico, información, inteligencia, y luego un epílogo con el pintor José María Iturralde, Premio Nacional de Artes Plásticas, en el que tratamos el tema que trataba Virginia Woolf, que es que los artistas siempre llegan antes que los científicos y que los humanistas. No está muy claro por qué, pero en muchos casos han llegado a una nueva invención, una nueva idea, un artista antes que un ingeniero, o antes que un arquitecto, o antes que un profesor. Entonces, también tuve la suerte de conocer a Tim O'Reilly, que es el que formuló la Web 2.0, donde yo creo que empezó la segunda digitalización en 2004, y que en lugar de enviarme un texto de 12 páginas para la introducción, me envió solo 3, pero porque no tenía tiempo, pero fue maravilloso. Y empieza diciendo: el futuro no es algo que sucede, sino es algo que nosotros creamos. Por tanto, lo que ocurra en el próximo futuro va a tener que ver con decisiones que nosotros hemos tomado. Y luego continúa diciendo que en el nuevo orden cultural, una de las posibles tragedias que podemos tener es que el archivo creado en Internet y creado por lo digital, que es efímero y que hay que actualizarlo cada 18 meses, puede hacer que olvidemos aquellos lugares que son las bibliotecas, donde está el conocimiento y donde podemos, sin interferir ni con ningún método intermedio entre nosotros y el texto escrito, acceder al conocimiento como se ha hecho durante siglos. Y en eso coincido con esto de que hay algunas cosas antiguas que no hay que olvidar en absoluto. Y bueno, esa lista de preguntas solo diré, por ejemplo, la primera, qué es la inteligencia, cómo funciona, dónde radica y cómo se mide, ¿vale? Y hay muchas más, pero qué va a pasar con el cambio climático, cómo funciona en realidad el cerebro, dónde está el yo, preguntas de ese tipo. Cuando yo le dije a la directora editorial de Mighty Press que el verdadero índice del libro era una lista de preguntas, y supo que algunas de las conversaciones ya tenían 2 años, si habláis de ciencia y tecnología y es una lista de preguntas, ¿no habrá alguna obsoleta? Y entonces le pasé la lista, estuvo 3 minutos leyéndola y dice: vamos a continuar, que no hay ninguna contestada, ¿no? Vale, entonces el hacer preguntas cada vez es más importante. De hecho, en el caso del Machine Learning, que no es inteligencia artificial, una de las cosas que hace es responde, pero no hace preguntas. En segundo lugar, no distingue ningún significado y no sabe lo que es cierto y lo que no. Por lo tanto, es algo, no es alguien. No debemos llamarle a la inteligencia artificial como si fuera alguien, es algo, ¿no? De eso hablamos después si queréis, ¿no? En la parte final del libro, la inteligencia, o lo que es la búsqueda de qué es la inteligencia, es una de las búsquedas más grandes que aún hay. Está tratada desde muchos aspectos diferentes, y la suma de esos aspectos es un poco la descripción holística de que les hablaba. Por supuesto, hay un epílogo con José María Iturralde y, por ejemplo, le hago preguntas como:
si en el arte se puede ir al pasado y cambiarlo, por ejemplo. Y él me dice que sí o que no. El epígrafe que añadimos tuvo que ver con la próxima salida del libro en español en medio de la pandemia. Pensé que no podíamos sacar un libro como este como si en el mundo no estuviera ocurriendo lo que está ocurriendo, ¿vale? Y entonces lo centré en pequeños diálogos sobre un tema. El virus, dicen los biólogos, un virus, dicen los biólogos, que es una partícula inerte, no es un ser vivo. Pero cuando atraviesa por el receptor AC2 la membrana de la célula y entra dentro, se comporta como a un ser vivo que se replica infinitamente, ¿vale? Entonces hay una frontera entre lo no vivo y lo vivo que atraviesa. Y en ese punto es donde hice los diálogos con 6 científicos. Entre ellos, por ejemplo, con Javier Echeverría, con Luis Enjuanes, con Inerarity, con Jaime Güemes, el director del Botánico de Valencia, y con José Hernández Zorayo. Desde la filosofía, desde la medicina, desde la filosofía de la ciencia y desde la botánica incluso, porque hay grandes sorpresas en la botánica y en la presentación que hicimos en el Corte Inglés del libro se demostró. Hay células pluripotenciales en todas las plantas que pueden generar cualquier órgano de una planta. Cualquier célula puede organizar cualquier órgano de una planta. Todas las células son madres en las plantas. Y eso lo tenemos delante siempre y no decimos. Y luego hay algunos de los científicos que están en este libro, por ejemplo, José Hernández Zorayo. José Hernández Zorayo ha sido, ya que estamos hablando de ChatGPT, con un doctorando suyo, los 2 únicos españoles que han participado y contratados por OpenAI en la evaluación del GPT-4, ¿vale? Es decir, y aquí nadie lo sabe, pero como lo publicó Financial Times, por eso lo sabemos, ¿vale? ¿Y con él de qué habló? Por ejemplo, hablamos de si la condición humana es matematizable o no. Por ejemplo, si hay con ingredientes en la inteligencia que sean universales, como los de la química. Los elementos de la tabla periódica son universales. Estamos buscando esos mismos elementos en otras galaxias, con los telescopios. Entonces, él ha hecho un libro que lo ha publicado Cambridge, que él y un australiano han creado un medidor universal de inteligencia, que puede medir inteligencia de personas, de robots, de software o de células o de cualquier cosa que tenga un sistema cognitivo. Y otra cosa que hay en el diálogo con él es la fórmula de la felicidad. Lo digo por si alguien necesita la fórmula, pues en este libro está, como la pueden ver, ¿vale? La pregunta es, esta fórmula que han publicado en PNAS, que es una revista científica de muchísimo prestigio, un grupo de científicos, y con su explicación, ¿esta fórmula tú crees que es cierta o no? Y me dijo, esa fórmula es un instante y la felicidad es un proceso, así que mejor explicarlo con un algoritmo. Eso es lo que me dijo. Bien, esto es como el contexto, ¿vale? Pero yo prefiero que vean ustedes trozos de diálogos y los escuchen. Este es Álvaro Pascual Leones, un neurocientífico de Harvard, es valenciano y es pionero en la resonancia magnética funcional y también en la estimulación magnética transcraneal, no invasiva, ¿vale? Y entonces yo no le conocía, yo tenía que ir a MIT, a mi trabajo, y quedé con él en Harvard en su despacho. Nos sentamos y comenzamos a hablar. Y este es un trozo de la conversación, ¿vale? Es decir, no habíamos hablado antes, no sabía que le iba a preguntar, y todo lo que ven ustedes es absolutamente improvisado, por decirlo de alguna manera, excepto mis preguntas que me había preparado muy bien. A ver qué les parece. Bueno, hablemos ahora, Álvaro, de ese misterio que es el funcionamiento profundo de la mente en el cerebro. No sé si recuerdas aquellos versos de Calderón de la Barca que decían: ¿qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción. Y que terminan diciendo que toda la vida es sueño y los sueños, sueños son. Cito esos versos de Calderón en relación con eso que dijiste de que el cerebro crea en su interior una realidad propia, porque es un formulador de hipótesis, un generador de expectativas. ¿Por qué estás convencido de ello? ¿Genera el cerebro sus propias ficciones, su propia ilusión?
Sí. Vamos a ver. Yo creo que hay muchos datos en neurociencia cognitiva y mucha sabiduría en la gente de que realmente el cerebro es un generador de hipótesis. El cerebro solo ve aquello que busca, aquello que mira. Hay un concepto que llamamos ceguera inatencional o atencional, dependiendo, en la cual sabemos que si la gente si uno está focalizado en un cierto aspecto y algo ocurre, uno no lo ve. Pero Álvaro, cuando estamos hablando, como ahora tú, del cerebro, ¿estamos hablando de nosotros? Esta es una pregunta muy compleja, ¿no? Vamos a ver, yo creo que por un lado, yo soy un convencido de la física cuántica, donde la causalidad deja de existir. Entonces, la mente y lo que somos es consecuencia del cerebro y de su estructura. Pero el cerebro y su estructura es consecuencia de la mente también. En las palabras de Dan Dennett, la mente, el alma, etc., son propiedades emergentes del cerebro. Eso no quiere decir que el alma y la mente no existan como realidades distintas a lo que hay aquí. Mi padrino es filósofo y Zubiri es uno de sus maestros. Y Zubiri tiene el ejemplo de ver la televisión, y las personas que nos están viendo están viéndonos a nosotros, están generando hipótesis de lo que somos, y somos una realidad para ellos. Y sin embargo, realmente no nos están viendo, porque lo que están viendo son electrodos o cristales de líneas cuarzo, horizontales o verticales, exacto, píxeles. Pero ellos no ven eso. Pero su cerebro ve eso. Entonces hay realmente dos realidades. Ambas son ciertas y ambas están siendo captadas al mismo tiempo. Y de igual manera, con los versos de Calderón, el cerebro tiene una representación de una vida interior, de unos sueños que son reales y que son distintas a los generadores de hipótesis que se contrastan con una vida externa. Lo importante de esto desde el punto de vista neurológico y fisiológico es que importa lo que uno tenga dentro, importa los sueños que uno tenga, porque esos sueños, si son consecuencia y generador del otro, del cerebro, cambian tu cerebro. El que tiene sueños de grandeza es más grande. El que tiene sueños de esperanza tiene mejor salud y está más esperanzado. El que piensa en lo que piense, mejor tiene cuidado con lo que piensa, porque esos pensamientos van a cambiar su cerebro. Ten cuidado con tus deseos porque se pueden hacer realidad. Justo. Y por lo tanto es importante darse cuenta que lo que haces puede cambiar tu cerebro y puede no gustarte cómo cambias, y lo que piensas puede cambiar tu cerebro y puede no gustarte cómo cambias. Bueno, arriba hay un rótulo que pone preguntar a un neurocientífico como si fuera un filósofo. A lo largo del libro lo que hago es sacar de su disciplina a cada científico o a cada tecnólogo y casi intentar o conseguir que hable desde fuera de su surco, desde fuera de su especialización. Y hay gente que es capaz de hacerlo. Y él está ahora hablando no solo como un neurocientífico, sino como un filósofo. Bueno, hablemos ahora. Entonces, he hecho lo mismo, el mismo juego, con diferentes disciplinas para conectarlas entre sí. Y he utilizado partes de las respuestas de un diálogo, de una conversación con un especialista en un campo de la ciencia o de las humanidades, y he utilizado esa pregunta de tal forma que ellos han tenido un diálogo a través de mí mediante este método, ¿no? Y el método es la sinusia de Platón. Está definida en la carta séptima de la Academia de Platón. Entonces, en cambio, Pepe Bernabeu es una de las personas que estaba en el comité de inicio del CERN. Él abrió un camino y gracias a él en Valencia se están fabricando los sensores del acelerador de partículas del CERN, aunque aquí casi nadie lo sabe, ¿no? Pero están trabajando cientos de personas para el CERN en Valencia en la vanguardia de la ciencia.
Y este hombre no solo es un científico, no solo es un físico, él es especialista en neutrinos y no hay más que escuchar lo que dice. Y hay una cosa que siempre ocurre cuando entrevistan a un científico, cuando hablan con un científico, los medios de comunicación, que literalmente van a lo que está investigando en ese momento, pero no le captan un poco el contexto de cómo trabaja, que está alimentado, si es un físico, por ejemplo, como él, está alimentado por otras ciencias y por las humanidades. Y en cuanto escucha sus palabras, es fácil de detectar. Fíjense en esta pregunta y en esta respuesta. Christopher Levely Smith, uno de los que han sido directores general del CERN, dijo una vez: es claro que nuestro proyecto, el del CERN, tiene una dimensión espiritual que tiene que ver con nuestros sentimientos, con la pregunta sobre cuál es nuestro lugar en el universo, sobre qué es aquello de lo que estamos hechos. Ahora ya hemos conseguido hallar el bosón de Higgs. ¿Ese hallazgo también tiene dimensión espiritual, José? La ciencia pretende, compaginando la teoría con el experimento, pues el preguntar a la naturaleza, el tener un procedimiento por el cual podamos preguntar a la naturaleza cuáles son los secretos que contiene y que nosotros los podamos condensar en unas ciertas leyes, en unos ciertos comportamientos regulares. Eso es lo que define el avance del conocimiento y efectivamente tiene una componente, le podemos llamar religiosa, le podemos llamar filosófica, le podemos llamar de filosofía natural, de epistemología, de avance de conocimiento. Y es asociada con la curiosidad del ser humano hacia las grandes preguntas que han estado siempre pendientes ahí y que ahora están canalizadas desde la aparición de la ciencia moderna a través de lo que llamamos todo el sistema científico. El descubrimiento del bosón de Higgs es evidentemente uno de los grandes hitos en el avance de la ciencia moderna. En la física de partículas pretendemos dar respuesta a cuál es el comportamiento de lo más íntimo en la constitución de la materia. Las últimas décadas han visto un desarrollo espectacular, pero faltaba una pieza esencial, y era que todos los avances que se habían obtenido solo eran entendibles en una situación en la cual no existe la masa como una componente esencial de la materia. Es decir, tenía un problema en la física fundamental con esa pregunta mística: ¿cuál es el origen de la masa? Efectivamente, el llamado mecanismo de Prout-Englert-Higgs dentro de la teoría moderna, pues hacía una propuesta de cómo efectivamente se podía sistematizar el conocimiento, dar cuenta de todos los resultados que teníamos y al mismo tiempo disponer de ese mecanismo para entender cómo surge la masa como la componente esencial de la materia. En ese sentido, yo diría incluso que bueno, esa pregunta en las últimas décadas ha sido la pregunta más importante que nos quedaba por responder en ese avance del conocimiento frente a la ignorancia. Y si tenemos que hablar de fronteras, pues quizá la pregunta número uno era precisamente esa: ¿cuál es el origen de la materia? Bueno, ese tipo de preguntas lo voy haciendo a lo largo del libro, ¿no? En este caso, José Carmena, por ejemplo, ha tenido que definir una nueva profesión que se llama ingeniero neural. Y para eso él, primero lo que hizo es estudió ingeniería electrónica en Valencia, luego en Edimburgo robótica, luego en Estados Unidos neurociencia y luego convirtió su laboratorio en una especie de atractor para doctorandos de diferentes disciplinas, para sumar medicina, sumar electrónica, sumar robótica y sumar inteligencia artificial. Él es pionero en la interfaz cerebro-máquina. Fue el primero que consiguió que un chimpancé moviera un cursor en una pantalla con el pensamiento, ¿vale? Y eso dio lugar a una tecnología que se llama arena neural, Neural Dust, porque descubrieron, por serendipity, descubrieron que
para medir los niveles de corriente eléctrica en las redes cerebrales, había que aplicar, como hace Pascual Leone, un instrumento para generar una corriente eléctrica, para aplicarla sobre una parte muy pequeña de la anatomía cerebral y neutralizar las epilepsias, neutralizar la depresión. Eso se está haciendo desde hace años. Pero ellos se dieron cuenta, porque eran ingenieros al mismo tiempo y además empresarios, que los ultrasonidos atraviesan limpiamente el cráneo y con una corriente 100 veces o casi 1000 veces más pequeña pueden medir con un instrumento muy pequeño que se introduce en el cráneo y que luego se puede aplicar en todo el cuerpo, y no necesita ni batería porque los propios ultrasonidos lo energizan, ¿no? Y ahora fundaron una empresa, se fueron de Berkeley él y su colega 2 años, y la compró un grupo japonés para aplicar esa tecnología no solo al cerebro, sino a todo el cuerpo. Eso es una historia. Pero primero había que montar un laboratorio donde hubiera médicos, hubiera ingenieros, hubiera empresarios, hubiera electrónicos y hubiera de telecomunicaciones para saber todo eso y encontrar esa vía, ¿no? Y ese es otro ejemplo. Tengo aquí también a Avelino Colma, que seguro que lo conocen. Y voy a terminar con una pequeña anécdota, ¿vale? Esto de que las humanidades y las ciencias y las ingenierías se están integrando porque en inteligencia artificial se están enfrentando los informáticos a dilemas éticos y no tienen instrumentos para ello. Por eso los 4 grandes centros de inteligencia artificial de verdad del mundo están dirigidos por humanistas y filósofos, aunque el 90% sean ingenieros o sean informáticos. Pero no todo el mundo está de acuerdo. Presenté el libro en la Universidad Federico II de Nápoles. El Departamento de Humanidades tiene 123 profesores y se me ocurrió poner este artículo que me ha publicado el MIT porque es el diálogo que salió en español, pero no está en la versión de inglés porque no llegó a la imprenta a tiempo. Y el titular es una frase del premio Nobel Francisco que dice: los físicos siempre han sido filósofos. Pues bien, al final de la sala se levantaron 2 catedráticos de filosofía y dijeron: ¿qué pasa ahora? ¿Que los físicos se van a meter en lo nuestro? Es decir, no todo el mundo, siempre hay reticencias y no todo el mundo quiere modificar el statu quo, que es un poco lo que parece que va a cambiar el Machine Learning. Este es José Hernández Orallo. Solo contaré lo que hizo. Cuando era catedrático de computación y de ciencia de datos, es el que ha lanzado en la Politécnica el nuevo grado de ciencia de datos, y le llamaron para investigar en Cambridge también. Pues como tenía que investigar en inteligencia artificial, lo que hizo es ir a la Universidad de Valencia a hacer un doctorado en lógica y filosofía que le hacía falta para enfrentarse a la inteligencia artificial en la investigación en Cambridge. Y bueno, sacó el premio extraordinario de doctorado porque es una persona excepcional. Y es uno de los 2 españoles que contrató OpenAI para evaluar GPT-4, ¿vale? Pero no me contó nada porque seguramente tienen contratos de confidencialidad, ¿vale? Entonces, por último, al caso de Iturralde le pregunté como si fuera un físico cuántico. Es interesante esta pregunta y respuesta sobre el vacío, pero en todo caso, si hay tiempo, luego en el coloquio la podemos tratar. ¿De acuerdo? Muchas gracias.